80% de los mexicanos podríamos ser segregados en nuestro propio país por el color de nuestra piel. Existe evidencia científica que el racismo nos puede condenar a la precarización de la existencia humana. Nuestro origen racial puede sesgar el acceso a servicios de salud dignos, a posibilidades de crecimiento profesional y académico, así como al uso de los avances tecnológicos a los que la especie humana ha logrado llegar, ya sea para la recreación o para el desarrollo escolar o laboral. Lo peor es que también el racismo puede cobrar vidas, y una revisión por la historia de la humanidad e incluso de los acontecimientos diarios, vaya que nos da muestra de ello. Hoy en Sin Mala Leche nos acompaña José Antonio Aguilar, fundador y director de Racismo MX, quien nos dará elementos para comprender y entender más de este terrible fenómeno social. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Sin Mala Leche y como ya escucharon, hoy está con nosotros José Antonio Aguilar. Él es director de Racismo MX, una iniciativa para visibilizar el racismo y abrir la conversación sobre este tema en la sociedad mexicana. Esta ONG, que empezó siendo una plataforma informativa, de pronto se convirtió en una asociación civil. Y José Antonio Aguilar, economista del ITAM con maestría en negocios en Inglaterra, pues está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú, Gerardo? Bien, gracias por aceptar esta invitación. Y yo te quiero preguntar primero, ¿por qué un país como México necesita una iniciativa como Racismo MX? Pues tenemos que aceptar que hay racismo en México. Es algo que no es nuevo. Llevamos muchísimos siglos peleando con estas estructuras que desde luego pues provienen de nuestra historia, ¿no? O sea, el país que tenemos hoy día se formó y se conformó con un proceso de colonización que dio como resultado muchas dinámicas, entre ellas dinámicas racistas, donde hay ciertas poblaciones que tienen ventajas y privilegios y otras que históricamente no las han tenido. Entonces, por eso es importantísimo hablar, para ver las consecuencias del pasado, cómo se manifiestan en el presente. ¿El ser humano es racista por nacimiento o es un hábito aprendido como fumar, como mascar chicle? Pues yo creo que es aprendido. A ver, siempre va a haber poblaciones que quieran dominar sobre otras, siempre va a haber guerras, siempre va a haber estas luchas de poder, ¿no? Sin embargo, el concepto de raza y la ideología que está detrás del racismo, que es esta jerarquía, pues evidentemente es aprendida y surge en Europa, o sea, tiene una fecha de nacimiento, surge a través del proceso de colonización y se consolida en el siglo XIX. O sea, sí es aprendido porque estos conceptos no existían antes, ¿no? O sea, no había que la persona indígena era menos valiosa que la persona blanca europea. Eso no existía antes. En México entonces venimos arrastrando el racismo, su origen en este choque cultural de la colonización. Así es, exacto. En México, y podría atreverme a decir, porque hay muchas pensadoras y pensadores que así lo establecen en sus estudios y en sus análisis, que justo la conquista de los países de América, lo que llamamos hoy América, o este proceso de colonización, no solo definió el racismo en América, sino en el planeta completo, porque es cuando Europa empieza a clasificar a las poblaciones y a los cuerpos y a decir cuáles valen más y cuáles valen menos. Entonces, en realidad definió la historia global. En cifras, ¿cómo podemos definir el racismo en nuestro país? Bueno, de entrada, en México, más del 80% de la población somos personas racializadas. ¿Qué quiere decir una persona racializada? Es una persona morena, de tono de piel oscuro, una persona indígena, una persona afrodescendiente. Y racializada es ¿por qué? Pues porque su corporalidad, sus rasgos físicos, su cultura o su origen le da un sentido a esta palabra raza, ¿no? Que aunque no existen, nosotros la hacemos existir cuando leemos ese cuerpo, ese tono de piel, esos rasgos físicos. Entonces, más del 80% de la población en México somos personas racializadas.
Eso es, por ejemplo, una cifra. Sin embargo, no es la representación misma, o sea, 80% de personas racializadas en, por ejemplo, los medios de comunicación. Ahí es todo lo contrario. En los medios de comunicación, el 70% de las personas que ves en la tele son personas blancas. Entonces ahí hay un desbalance ya de entrada, ¿no? Y eso se puede traducir también en el mundo laboral. Una persona morena de tonos de piel oscuro gana hasta 57% menos que una persona blanca. Entonces ahí es donde ves un desbalance, ¿no? Cómo es que el país es mayoritariamente moreno, pero casi todo está dominado por personas blancas. Fíjate que yo, para esta charla, te quería contar algo que estoy seguro, ya sabes, la agrupación Anti-Defamation League, que es la Liga Antidifamación con sede en Estados Unidos, que se fundó en 1913, desde entonces advirtió que en caso de no combatir los prejuicios hacia sectores de la población altamente vulnerables, pues se normalizan y se vuelve un problema muy grave, muy serio, que empieza desde el chistoretillo, desde la broma, pero escala a conductas más agresivas en la sociedad y sistémicos. Muchas veces termina impulsándolos el mismo gobierno. Hoy nos despertamos con la noticia de que Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, está haciendo un estado de excepción en contra de las pandillas. Y esta puede ser una decisión de gobierno donde su filigrana, su base, es el racismo. Por supuesto, no cabe duda, porque digo, sin justificar evidentemente todas las acciones y crímenes que cometen estas bandas, tendríamos que entender muy bien de dónde proviene. Origen, claro. Exactamente, Claro. o sea, cuál es la historia, por qué estas personas tienen esas organizaciones o por qué tienen estos actos, ¿no? Que no fueron jóvenes que dijeron, voy a dejar mi salón de clases en el doctorado. El sistema no les está dando oportunidades de crecer y vaya, Así es. parte del resultado, ¿no? No, y no nada más no les da las oportunidades, sino que el mismo sistema les criminaliza. Entonces, estos mecanismos de criminalización y de, digamos, encarcelamiento, ¿no? De privar de la libertad como castigo a estos grupos racializados, en su Sí. mayoría, pues no es nuevo tampoco, ¿no? Esto surge y está muy analizado, por ejemplo, en Estados Unidos. Las cárceles en Estados Unidos, y me puedo atrever a decir que en México también, son espacios altamente racializados. O sea, vas a una cárcel en México, desde luego en Estados Unidos y en Centroamérica, y está poblado por personas morenas, afrodescendientes e indígenas. Totalmente, sí. Lo bueno, lo malo y lo pésimo para erradicar el racismo en México. Alguna vez hablamos sobre discriminación, todas sus formas, y me habías dicho que estamos en un fracaso histórico sobre la forma en la que se ejerce, la forma en la que afecta para el acceso a oportunidades, la forma en la que incluso se combate. Vamos a ser benevolentes en esta parte y comencemos por lo que tú qué crees que sí se está haciendo bien en México para combatir el racismo. Yo creo que lo que se está haciendo bien es que no nada más Racismo MX, sino ya algunos otros grupos, colectivas, han empezado a poner el tema sobre la mesa. Y en el nuevo gobierno, en la nueva administración del presidente López Obrador, se ha visibilizado. O sea, él en sus palabras ha dicho muchas veces que en México hay racismo y que además es una de las causas de la desigualdad. Desde mi punto de vista no se equivoca, ¿no? Pero obviamente estamos hablando en el nivel narrativo, ¿no? Ahora tendríamos que ver en el nivel estructural y de acciones concretas si en realidad hay congruencia con esa narrativa, ¿no? Entonces, y está bajando al desempeño público, porque, y a ver, sin mala leche, ¿qué se está haciendo mal? Y yo te pongo un pase de balón. Llevamos casi todo lo que va del sexenio sin un titular del CONAPRED. Así es. A ver, sí es cierto que es una señal importantísima, ¿no? Y como lo habíamos comentado, ¿no? Sé que las acciones, las actividades que hace CONAPRED las puede llevar a cabo otra institución. Sí, la realidad es que sí. Pero la pregunta es, ¿para qué hacer todo un cambio si ya tienes una institución, ¿no? Ya tienes todo. Además, CONAPRED no surgió tampoco por un capricho de los gobiernos anteriores. Fue una lucha que muchos grupos dieron para que existiera ese lugar. Que tiene áreas de oportunidad y áreas de mejora, por supuesto que las tiene, ¿no? Entonces,
Es decir, el hecho exacto en el que el presidente haya criticado CONAPRED no quiere decir per se que no le interese, pero las acciones ya de 2 años a la fecha sigue acéfala, ¿no? No se ha propuesto ni siquiera una terna y no se han dado pasos, ¿no? Y que tendría que ser como un titular igual de importante que la Secretaría de Educación o que la Secretaría de Hacienda. Por supuesto, porque los actos y las prácticas discriminatorias generan desigualdad, que es uno de los mayores problemas que hay en el país. Y obviamente se manifiestan en desigualdades económicas, pero no solo económicas. Tiene que ver con acceso a la justicia, No, tiene que ver sistémico, con... a la salud. Así es. ¿No? ¿Qué se está haciendo pésimo? Te voy a dar una pista o algo que a mí, que si soy yo, o si a nivel local hay un limbo en el combate, en los estados, en los municipios. Estamos frente a un limbo para el combate a la discriminación, al racismo. Yo creo que sí, y hay que entender que la discriminación, hay discriminaciones que tienen un trasfondo sistémico, como el racismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces algo que se está haciendo pésimo es que no estamos entendiendo que el racismo tiene este origen colonial, tiene este origen de extractivismo. Entonces, por ejemplo, los megaproyectos tienen un gran tinte racista, ¿no? Porque, pues de entrada no estoy preguntándole a las comunidades si lo quieren o no. Y entonces solamente lo estoy imponiendo. Y eso no es muy diferente a lo que hacían gobiernos anteriores, porque en realidad el problema no es el partido, el problema es justamente el Estado, ¿no? Cómo se ha conformado históricamente. Y culturalmente hablando, ¿no? La percepción del servidor público sin importar el color. Por supuesto, así es. De construcción desde las redes sociales. Existen plataformas o cuentas en redes sociales que creo que la más conocida es una que se autodenomina los Whitexicans. Y recientemente llegó a un top de nuevos seguidores y estuvo celebrando con tweets. Y hubo por ahí quien le preguntaba o le decía, felicidades porque están contribuyendo a visibilizar las formas de discriminación en México, incluido el racismo, por supuesto. Y esta, digamos, herramienta de autocrítica social o una contrarrespuesta o expresión de las redes sociales para visibilizar el racismo, José, ¿se está haciendo bien? ¿Es políticamente correcta este llamado a la deconstrucción colectiva? Totalmente de acuerdo. Digamos, obviamente el término whitexican tiene como toda una controversia de que si es discriminatorio o no, pero el hecho práctico, digamos, es que sí han visibilizado estos privilegios que un sector de la población tiene y ha puesto sobre la mesa las dinámicas racistas que muchas veces ejerce este sector, y no exclusivamente, porque el racismo en realidad puede ser ejercido de una persona racializada a otra, ¿no? Claro. Pero en su caso lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Yo un tiempo pensaba, como que decía, bueno, ya es hora de pasar a otra acción mucho más estructural. Pero con el tiempo me he dado cuenta que seguimos aún en México en este periodo de literacidad racial. O sea, todavía a muchas personas les cuesta trabajo dar el paso a la acción concreta porque aún no se entiende muy bien cómo funcionan los privilegios en México, el privilegio racial en México. Entonces, vuelvo a mi posición inicial. Creo que la cuenta lo hace muy bien, pone sobre la mesa esto, pero sí me gustaría que en un futuro no solo esa cuenta, sino la sociedad en general, diéramos pasos, ya no de visibilización y educación, sino de políticas prácticas que mejoren la situación, ¿no? Que haya más justicia racial. Hace rato me platicabas que Racismo MX empezó en la pandemia. Hubo ahí todo este boom, justamente a propósito de lo que pasó en CONAPRED, con la invitación de Chumel, que estuvo mal. Bueno, creemos muchos que estuvo mal esa decisión. ¿Cómo fue este origen de Racismo MX en medio de la pandemia? Pues ya habíamos abierto las cuentas, ¿no? Ya habíamos puesto contenido, pero no habíamos tenido la visibilidad que pretendíamos hasta el momento en que surge esta controversia con Chumel. Evidentemente, al igual que tú, yo también opinaba, es que no es posible que una institución pública genere un espacio en donde, más allá de que Chumel estuviera invitado o no, que fueran a debatir si existía racismo en México o no, cuando era muy claro para muchas y muchos activistas que existía, ¿no? Pero justo cuando se cancela,
nos hace la invitación Tenoch Huerta y el mismo Chumel para seguir la conversación en nuestros canales, ¿no? Ok. Entonces, claro, fue un poco una disyuntiva en el equipo porque estuvimos peleando para cancelar El foro, foro y lo vamos a y hacer luego lo acá, vamos a hacer claro. acá y se puede leer como mal, pero al final del día y consultando a las voces expertas nos decían, es que es diferente que lo haga Racismo MX a que lo haga CONAPRED, Claro, ¿no? claro, porque es la autoridad. Así es. ¿Cuáles son los proyectos de Racismo MX ahorita? El más grande que tenemos Sí. es el Observatorio de Racismo en México Ok. y Centroamérica, en la cual conformamos una red de organizaciones que luchan en contra del racismo desde Estados Unidos hasta Colombia, y hoy estuvimos platicando con otra en Argentina porque queremos que sea una agenda de la región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, este observatorio, ¿qué va a hacer? Evidentemente va a estar poniendo el ojo a las cosas que sucedan desde el punto de vista de políticas públicas, de legislación, para poder poner el ojo en dos temas iniciales, no exclusivos, pero ahorita vamos a empezar a ver perfilamiento racial desde la Ok. autoridad y vamos a poner un foco especial en migración, pero no exclusivamente. O sea, es decir, también vamos a estar verificando las narrativas en redes sociales, en medios de comunicación, y justo de ahí se desprende el racistómetro, que es un boletín mensual en donde vemos cómo es el discurso racista en redes sociales y hacemos un índice de racismo por estado de la República y próximamente por país en Centroamérica. Otro de los proyectos que tenemos es la Bolsa de Talento Racializado, que es Ok. justamente una base de datos de profesionales racializados y racializadas para que las empresas les vean y les conozcan y poder mitigar un poco las prácticas y sesgos racistas que hay en las áreas de recursos humanos, por ejemplo. Sí, completamente. Gracias por hacer patria. Gracias por estar aquí en Sin Mala Leche y ojalá esta no sea la última vez y estemos hablando mucho, mucho, mucho. Y este es tu espacio, Muchas José, y gracias. de Racismo MX. Muchas gracias, Gerardo. Un placer haber estado aquí. Muchas gracias por estar hoy en Sin Mala Leche, este espacio de la plataforma Comunicación con Causa. Nos vamos a estar viendo aquí más seguido con temas de diversidad, derechos humanos, mujeres, migración. Denle like, compártanos y pues nos vemos en la próxima. Yo soy Gerardo Sánchez Guadarrama. Adiós.